Bienvenidos a las clases virtuales sobre anamnesis en pacientes con enfermedades reumáticas. En esta primera parte, usted revisará aspectos relacionados a los datos de identificación, antecedentes heredofamiliares y antecedentes personales fisiológicos relevantes para la anamnesis del paciente con síndromes reumatológicos. Aprenderá cómo se semiografían los principales síntomas por los que consultan las personas que padecen síndromes causados por enfermedades reumáticas. Para facilitar la comprensión de los contenidos teóricos que deben considerarse en este módulo, empezaremos por organizar la mayoría de las patologías reumáticas en tres grandes síndromes: el síndrome articular inflamatorio, el síndrome articular mecánico y el síndrome de partes blandas. Todos tienen en común el dolor como principal motivo de consulta. En los siguientes 25 minutos nos referiremos a los datos de la anamnesis que podrán orientar al médico a las diferentes etiologías de cada uno de estos síndromes. Las enfermedades o etiologías de cada uno de estos grandes síndromes se encuentran en cada columna. En el caso del síndrome articular inflamatorio, el paradigma es la artritis reumatoidea, pero también lo son otras etiologías como las colagenopatías que incluyen el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren, la esclerodermia y la polidermatomiositis. También el síndrome inflamatorio puede deberse a una artritis séptica, al gran grupo de las espondiloartropatías seronegativas, que incluye las artritis reactivas, la psoriásica, la espondilitis anquilosante y las espondilitis indiferenciadas. También las artritis cristálicas como la gota o la condrocalcinosis, y dentro de las vasculitis tenemos a la polimialgia reumática u otras vasculitis que pueden presentarse con artritis. Las neoplasias de las estructuras que conforman la articulación también pueden manifestarse como artritis. El síndrome articular mecánico tiene como paradigma la artrosis. Otras etiologías incluyen al DISH con sus siglas en inglés, que se refiere a la hiperostosis idiopática difusa senil, también los traumatismos y las neoplasias. Las tendinopatías presentarán clínica de dolor mecánico o no, y por eso verán que están descritas como etiología de este síndrome y del de partes blandas, ya que dependiendo de cómo es la lesión, podrá presentar dolor mecánico o dolor más compatible con el síndrome de partes blandas. Una mención aparte para la osteoporosis. Esta enfermedad del metabolismo óseo suele ser silenciosa. Sin embargo, cuando aparecen fracturas, se transforma en una enfermedad traumatológica. Como muchas de estas fracturas se pueden dar sin traumatismo aparente, por ejemplo, los aplastamientos vertebrales, decidimos incluirla en esta tabla como diagnóstico etiológico a tener en cuenta en el síndrome articular mecánico. El síndrome de partes blandas incluye la fibromialgia como principal ejemplo, pero otras etiologías son las bursitis, el síndrome de dolor regional, algunas miopatías, las neoplasias de partes blandas y, como dijimos recién, las tendinopatías. Además de estas etiologías, debe usted saber que existen causas no reumatológicas que pueden producir alguno de estos síndromes. Al pie de la tabla hemos citado algunas como por ejemplo los síndromes paraneoplásicos, las reacciones adversas a fármacos, las endocrinopatías, las enfermedades hematológicas que pueden debutar o presentar en algún momento de su evolución manifestaciones reumatológicas. También se van agregando nuevas entidades, como por ejemplo las enfermedades virales, como es el caso de la crisis de artritis por la infección del virus chikungunya. ¿Usted cree que las enfermedades reumáticas solo aparecen en adultos? Pues no, existen casos pediátricos y en algunos países, incluso en Argentina, existe la especialidad conocida como reumatología pediátrica. Con relación a la edad, si bien la reumatología es reconocida como una especialidad dirigida a adultos, existen casos pediátricos de enfermedades como la artritis juvenil, las artritis postinfecciosas, las artritis infecciosas que incluyen las artritis sépticas, las artritis víricas, todas las colegenopatías o conectivopatías, las vasculitis de grandes y pequeños vasos, granulomatosas y no granulomatosas,
Los síndromes hereditarios de fiebre periódica, como uno de los más conocidos, la fiebre mediterránea familiar, las granulomatosis sistémicas pediátricas, las enfermedades autoinflamatorias piógenas, las enfermedades autoinflamatorias multifactoriales y otras causas de dolor musculoesquelético. El síndrome de partes blandas y el articular inflamatorio se suelen dar en la edad adulta y es de destacar que las enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea y las conectivopatías suelen aparecer en jóvenes de edad fértil. Dentro de las artritis cristálicas, a partir de los 50 años se suele ver la condrocalcinosis y la polimialgia reumática es típicamente una patología del geronte. Dentro del síndrome articular mecánico, la artrosis es la enfermedad articular más frecuente y suele manifestarse con dolor y pérdida de la función cuando avanza. Esto se traduce en los ancianos en la necesidad de reemplazo articular de cadera o rodilla para restaurar la función y es causa de dolor durante muchos años. Lo mismo ocurre con la hiperostosis idiopática difusa o conocida en inglés como DISH, que es una forma de artrosis de columna dorsal con grandes osteofitos. La osteoporosis se puede empezar a desarrollar en la menopausia y existe otra forma que es la osteoporosis senil de aparición en el geronte. ¿Existen diferencias en la distribución por género? En algunas enfermedades sí, no por síndromes. La artritis reumatoidea, las colagenopatías, muchas vasculitis, la osteoporosis, la fibromialgia y las bursitis suelen ser más frecuentes en mujeres que en hombres. Dentro de las espondiloartropatías seronegativas, la espondilitis anquilosantes y dentro de las artritis cristálicas, la gota, suelen ser más frecuentes en varones. ¿Es la ocupación un factor importante en el desarrollo de alguno de estos síndromes? Sí, sobre todo en el síndrome articular mecánico, cuando la actividad obliga a adoptar posturas viciosas o microtraumatismos reiterados. Por ejemplo, el trabajo de los mozos que llevan bandejas pesadas o las modistas que usan tijeras a diario pueden gatillar una artrosis de la articulación trapecio-metacarpiana conocida como risartrosis. Ocupaciones que requieren el uso de martillo neumático pueden repercutir en las estructuras del hombro con tendinopatías y artrosis de hombro. Y profesiones sedentarias, además de las repercusiones muy conocidas sobre el aparato cardiovascular, pueden llevar a contracturas musculares por mala posición de la columna dorsal o lumbar o artrosis cervical por mala posición de la columna cervical o síndrome del túnel carpiano por el mal uso del mouse en la computadora, entre otros. Un párrafo aparte para los deportes o los hobbies. Sean estos practicados de manera profesional, amateur o por hobby, los deportes exponen al sistema osteomioarticular a un esfuerzo importante y a veces, a pesar de estar bien entrenados, los jugadores se lesionan, como es el caso de este desgarro muscular en la pantorrilla que es fácilmente detectable por ecografía muscular. También pueden ocurrir rupturas tendinosas o de meniscos. Los deportes de alto impacto exponen a un mayor riesgo de enfermedades traumatológicas. Las tendinopatías más conocidas son la del codo de golfista o epitrocleitis en la región interna del codo, en la zona de inserción de los músculos sobre la epitróclea y duele a la pronación o a la flexión de la muñeca. El dolor también se estimula al presionar sobre la epitróclea. La epicondilitis o codo del tenista duele en el epicóndilo, que es la zona de inserción de los músculos extensores y del supinador corto. El nivel de escolaridad también es importante. Está muy estudiado que el bajo nivel de escolaridad y el bajo nivel socioeconómico son factores de mal pronóstico en muchas de estas enfermedades y están particularmente investigadas en el síndrome articular inflamatorio con etiologías como la artritis reumatoidea y el lupus eritematoso sistémico. ¿Es la residencia un factor predisponente para desarrollar alguna enfermedad? Las diferencias en prevalencias de enfermedades reumáticas están dadas probablemente más por influencias genéticas que por el lugar de residencia en sí. La meteorosensibilidad
puede llevar a que las personas busquen residencias con microclimas estables, zonas de balneoterapia, es decir, con aguas termales o ricas en minerales, por sus efectos relajantes y descontracturantes. En cuanto a factores ambientales, la radiación ultravioleta es reconocida como gatillo en el lupus eritematoso sistémico, la exposición a silicio también se ha descrito como predisponente para el lupus y para la esclerosis sistémica, así como también los solventes orgánicos y las resinas epoxi. Caracterizadas por una presentación altamente heterogénea, algunas enfermedades reumáticas, como las autoinmunes y la gota, se caracterizan por una tendencia a agregarse en familias. Uno de los hitos en la genética de las enfermedades reumáticas autoinmunes sistémicas ha sido el descubrimiento de la asociación de este grupo de enfermedades con la región del complejo mayor de histocompatibilidad. El CMH o en inglés HLA es una región de 7,6 millones de pares de bases situada en el brazo corto del cromosoma 6 que contiene alrededor de 250 genes. La mayoría de este gran número de genes codifica para proteínas que participan en la respuesta inmune adaptativa. Sin embargo, la presencia del HLA-DR no es suficiente. Es la interacción de esta base de riesgo con determinados factores ambientales lo que desencadenará estas enfermedades. En el caso de las espondiloartropatías seronegativas, la presencia del HLA-B27 constituye incluso uno de los datos de mayor relevancia para apoyar los criterios de clasificación de estas enfermedades. En el caso de las familias de gotosos, se suele encontrar en la línea masculina la agregación familiar por genes alterados del metabolismo del ácido úrico. Si bien la artrosis es poligénica, la variante de artrosis erosiva suele prevalecer en el linaje femenino de la misma familia. En cuanto a la predisposición de padecer osteoporosis, es fuerte el antecedente de fracturas osteoporóticas como de cadera, carpo o fracturas vertebrales en familiares de primer grado. En cuanto a los antecedentes personales fisiológicos, el sueño es uno de los datos a preguntar. La posibilidad de recuperar endorfinas y otras sustancias que mejoran el dolor durante las horas de sueño lleva a que se interrogue sobre este antecedente. No se pregunta solo para saber cuántas horas duerme, sino también la calidad del sueño, es decir, si es reparador o no, si el paciente se despierta como si no hubiera dormido o si se despierta verdaderamente descansado. El interrogatorio sobre la vacunación en el adulto tiene dos fines. El primero, chequear si hubo alguna vacunación que podría ser el motivo de consulta, porque algunas vacunas, como la de hepatitis B o la antirrubiólica o la vacuna antigripal, pueden despertar cuadros de artralgias o artritis. El segundo motivo está relacionado a la necesidad de vacunar a la población adulta para evitar muertes o complicaciones prevenibles de enfermedades como la neumonía por neumococo, la hepatitis B, el tétanos y la gripe. Un antecedente personal fisiológico de importancia es la dieta. En enfermedades que necesitan ser controladas con corticoterapia prolongada, es fundamental la ingesta de calcio para prevenir la osteoporosis inducida por corticoides. Si el requerimiento diario se cumple con la ingesta de lácteos, no es necesario suplementar. Pero si ni en el desayuno, ni en la merienda, ni en la cena se incorporan lácteos, es importante tener este dato. La dieta pobre en purinas, con poca carne, sin alcohol, es necesaria en gotosas, así que a no olvidar hacer énfasis en este antecedente. Ahora pasaremos al principal motivo de consulta en reumatología. El principal motivo de consulta es el dolor. Por ello, es de gran relevancia poder realizar el diagnóstico diferencial del motivo del dolor, sea este articular o extraarticular. En esta diapositiva se puede ver una clasificación de 1994 que aún es de utilidad para comprender los diferentes tipos de dolor. Propone clasificarlo según se origine o no en los receptores de dolor o nociceptores. El dolor nociceptivo puede originarse
a nivel somático o a nivel visceral. A su vez, el dolor originado a nivel somático puede ser superficial cuando su origen es en la piel o en las mucosas, o a nivel profundo, como sería el compromiso muscular en una polimiositis con mialgia, el dolor óseo por compromiso, por ejemplo, de un tumor óseo, o en las articulaciones por artritis. La mayor parte de los pacientes que consultan en reumatología se deben a este tipo de dolor somático profundo. El dolor visceral puede clasificarse en local, referido o propagado. Quizás el dolor referido es el más difícil de entender y se debe al ingreso concomitante a la médula de fibras nerviosas somáticas y viscerales que provoca un error en la interpretación en el cual el paciente atribuye a una estructura somática el dolor que realmente proviene de una afección de una víscera profunda. En reumatología también se ven muchos pacientes con dolor no nociceptivo. El gran capítulo del dolor neuropático es sumamente frecuente. El dolor neuropático se produce por daño o irritación neural y puede persistir aún después de que desaparezca la causa, como la neuralgia del trigémino, en la neuritis posherpética o en la polineuropatía alcohólica. El dolor psicogénico por ahora es aquel en el que no se han podido comprobar activación de mecanismos como los anteriormente descritos y suelen asociarse a síntomas psicológicos como por ejemplo la depresión. En cuanto a los síntomas propios del sistema osteomioarticular, comenzaremos entonces a afinar los términos relacionados al dolor. Se llaman artralgias los dolores en articulaciones y raquialgias el dolor del raquis o columna. Dependiendo de qué articulación duele, podremos consignarlo directamente con ese término en los antecedentes de la enfermedad actual. Por ejemplo, el dolor de hombro se consigna como omalgia, el de cadera como coxalgia y el dolor en el coxis, conocido por los pacientes como huesito dulce, se llama semiológicamente coxigodinia. Los dolores de columna cervical, dorsal y lumbar se deben consignar como cervicalgia, dorsalgia y lumbalgia respectivamente. En relación a otros dolores, ya mencionamos que el dolor de rodilla se denomina gonalgia. Al dolor del tarso lo pueden describir como tarsalgia. Al dolor del dedo gordo del pie como podalgia. Cuando el mismo es de etiología gotosa se denomina podagra. Por último, el dolor de talón se llama talalgia. Cuando la articulación está inflamada, es decir, con calor, rubor, dolor, impotencia funcional, es importante semiografiar si se trata de una sola articulación, es decir, monoartritis, de 2 a 4 articulaciones, es decir, oligo o pauciartritis, o 5 o más articulaciones que se define como poliartritis. En cuanto al tiempo de evolución, puede caracterizarse como aguda hasta 4 semanas, subaguda alrededor de las 6 semanas o crónica. El patrón de aparición puede orientar a distintas etiologías. En el caso de un patrón aditivo, en donde se van afectando progresivamente más articulaciones sin haber desaparecido la inflamación en las previas, es llamativo y debe pensarse en artritis reumatoidea o en artrosis. En el caso de las autolimitadas, debemos pensar en artritis reactivas. En el caso de patrones migratorios, como en fiebre reumática o en una etapa temprana de lo que se conoce como enfermedad de Lyme, la artritis desaparece de la articulación original y aparece en otra. Y por último, el patrón palindrómico o recurrente significa que desaparece y al tiempo vuelve a aparecer en la misma articulación, como en el caso de la hidraartrosis intermitente. Otro síntoma de la anamnesis específica es la tumefacción ósea y la deformidad ósea. La tumefacción es el aumento del tamaño óseo, que puede ser de origen tumoral o no, se puede ver en la enfermedad de Paget y también en el raquitismo, en donde puede aumentar el volumen de las epífisis distales del cúbito y del radio. Las deformidades son las alteraciones de la forma. Aquí vemos un ejemplo de deformidad tibial en enfermedad de Paget. También puede haber deformidades en el raquitismo o ocurrir deformidades tras la consolidación normal o patológica de una fractura.
Se entiende por tumefacción al aumento del volumen de una región articular constituido a expensas de sus partes blandas. Podrá ser debido a compromiso articular o periarticular. La tumefacción de origen articular se caracteriza por topografiarse en la región articular con un eje igual al de la articulación. Engloba la región, borrando muchas veces los reparos anatómicos u óseos de la articulación. La tumefacción articular puede ser secundario a un aumento del líquido articular o derrame sinovial, a un aumento de la membrana sinovial, como en el caso de la sinovitis, los tumores benignos o los tumores malignos, como fue el caso de esta paciente que resultó tener un sinoviosarcoma. Aquí vemos otra paciente con tumefacción por aumento de volumen de la región del codo a expensas de sus partes blandas. En este caso, la tumefacción fue debida a compromiso periarticular por bursitis olecraniana. Se entiende por deformidad articular toda alteración de la forma normal de una articulación debida a variaciones en el volumen o posición respectiva de sus componentes óseos. Pueden ser congénitas, como el caso del pie sambo, o aparecer en el curso del desarrollo de una enfermedad actual. Por ejemplo, las deformidades de los dedos en pacientes con artritis reumatoidea, con dedos en cuello de cisne, desviación cubital de las metacarpofalángicas, etc. Aquí vemos deformidades localizadas con tumefacción ósea dura por artrosis. La artrosis determina una deformidad localizada a nivel de interfalángicas distales, conocida como nódulos de Heberden, y una deformidad localizada a nivel de interfalángicas proximales, denominadas nódulos de Bouchard. La limitación funcional es la dificultad para mover activamente un segmento articular. Puede tener múltiples causas. El bloqueo es la imposibilidad de continuar con un movimiento de flexión o extensión, como ocurre cuando se rompe un menisco y no se puede extender o flexionar una rodilla. La impotencia funcional puede deberse a inflamación articular. En este caso está inflamado todo el dedo mediano. Esto se llama dactilitis. Es importante verificar la causa de la impotencia funcional. En este caso, se debe a factores relacionados al compromiso cutáneo. La paciente presenta esclerodactilia por fibrosis cutánea de una colagenopatía denominada esclerodermia sistémica. Normalmente, los movimientos articulares son silenciosos. En determinadas condiciones pueden aparecer ruidos como crujidos o crepitaciones y chasquidos. Los crujidos articulares son ruidos de tono bajo, múltiples que alcanzan una intensidad que los hace audibles con una sensación de roce entre dos articulaciones y habitualmente son un signo de artrosis. Los chasquidos articulares son ruidos de tono alto, de breve duración, que aparecen en número de uno por movimiento, como cuando uno se hace sonar los dedos. Son frecuentes y en general sin significado patológico. La hipermovilidad articular consiste en lograr rangos de movilidad con ángulos mayores a los considerados normales. Puede ser generalizada o localizada en algunas articulaciones. Suele deberse a un defecto en la constitución del colágeno. Esta anormalidad se puede acompañar de una exagerada elasticidad cutánea conocida como hiperlaxitud dérmica. Veamos algunos ejemplos. Los dedos en cuello de cisne, el genu recurvatum, son ejemplos de hipermovilidad articular. La rigidez matinal se caracteriza por una sensación de embaramiento o endurecimiento de las articulaciones de las manos al despertar. La duración de la rigidez matinal es un dato orientador, ya que el edema debido a inflamación articular suele durar más de 30 minutos.
Los síntomas musculares también son causa de consulta reumatológica. La aparición de debilidad muscular, atrofia, mialgia o dolor muscular pueden ser síntomas de enfermedades sistémicas como la polimiositis o manifestaciones del síndrome de partes blandas, como por ejemplo la fibromialgia. La atrofia muscular consiste en una disminución de la masa muscular que es testimonio de una pérdida del volumen de la fibra muscular. Según su origen, puede ser debida a alteraciones del sistema nervioso por causas propiamente musculares o vinculadas a patología articular. Otras causas son la de nutrición, la edad avanzada, etc. Aquí usted puede observar la atrofia de la eminencia tenar debido a síndrome del túnel carpiano bilateral. En el caso del síndrome de partes blandas, secundaria a fibromialgia, es importante considerar que el paciente, por lo general de sexo femenino, puede consultar por dolores en ciertos puntos que se exacerban al examen físico o por dolores musculares difusos en diferentes áreas. Tanto los puntos dolorosos como las áreas pueden ser aditivas, migratorias o recurrentes. Es decir, el patrón de este dolor es no tener patrón. Los calambres son otro motivo de consulta reumatológica bastante frecuente, como así también los trastornos o cambios en la coloración de la piel. Los cambios en la coloración de la piel pueden clasificarse en trastornos de la pigmentación, en lesiones con solución de continuidad o presencia de alteraciones en el tejido subcutáneo. Puede observarse la presencia, en este caso, de telangiectasias en las palmas de las manos de esta paciente que tiene una enfermedad denominada esclerodermia limitada. Las telangiectasias desaparecen a la vitropresión. Además, si observa con atención, notará un tinte cianótico en los dedos índice y mediano izquierdos. Es la fase cianótica del fenómeno de Raynaud. Esta es la fase isquémica del fenómeno de Raynaud. Puede observar cómo la vasoconstricción arterial distal pronunciada se manifiesta como palidez extrema. La aparición de lesiones de morfología maculopapular de color rojizo que no desaparecen a la vitropresión en miembros superiores o inferiores se semiografían como lesiones purpúricas. Pueden observarse en este caso secundarias a vasculitis reumatoidea. Todos los síntomas reumatológicos deben ser semiografiados. De este modo, uno puede irse orientando al diagnóstico sindrómico. Ahora, además, se deben semiografiar síntomas muy comunes en estos síndromes, como son la fatiga, la depresión y el dolor al presionar la zona que el paciente manifiesta como dolorosa. Recomendamos estudiar este cuadro, así como también las etiologías de cada uno de los síndromes reumatológicos. Hemos llegado al fin de la primera parte. Cualquier duda que tenga puede hacerla por medio del aula virtual a la docente encargada o a su profesor asistente. Puede proceder a ver la segunda parte de la anamnesis osteoarticular.